Ok, vamos a hacer un video en el cual vamos a hacer el manejo del archivo texto. Tengo ya el diseño implementado, lo pueden implementar rápidamente. Tengo un text box, un numeric up down, un datetime picker que me permite introducir fecha, un botón y un data grid view. Revisando los nombres, en este caso le he puesto txt en las propiedades, txt la propiedad name, txt nombre, y aquí le he puesto edad, numeric up down edad, y el otro le he puesto dtp fecha. El data grid view tiene un nombre de dgb. Listo. Si observamos, este simplemente me va a registrar, por ejemplo, me lo va a guardar en vectores, unos vectores, y lo va a mostrar en un data grid view. Si lo vamos a guardar, por ejemplo, un registro, voy a poner mi registro, una fecha, lo doy guardar. Entonces, este dato se encuentra en el vector y lo estoy visualizando en un data grid view. Cuando yo cierre el proyecto, entonces ese dato que he almacenado en un vector se perderá, ya que se encuentra en la memoria RAM. Yo cierro el proyecto y ya he perdido ese dato. Si vuelvo a iniciar, entonces no tengo acceso de nuevo a ese dato, no lo puedo visualizar. Por ese motivo vamos a utilizar lo que es archivo texto. En este caso vamos a mostrarles el código rápidamente. Esta es la clase que he creado. Es muy importante, no se olviden agregar la librería UseSystem.io Input Output para utilizar las librerías de archivo texto. Implementen esta librería si no lo tienen. Esta es mi clase en la cual tengo tres vectores para el nombre, para la edad, para la fecha. Y cuando se utilizan vectores es necesario una variable, en este caso dimensión le puse, una variable para que yo pueda indicar en qué posición del vector voy a guardar. También tengo una variable ruta en la cual voy a dar la ruta o el nombre del archivo. En este caso tengo las dos propiedades de estas dos variables, que es muy sencillo. Aquí las tengo las dos propiedades, que lo pueden observar. Después tengo el constructor que inicializa la p dimensión, la variable p dimensión. En este caso esta es la propiedad. A través de la propiedad estoy haciendo uso de la variable, que va a tener un valor inicial de -1. Y la pruta, la propiedad pruta, va a tener, en este caso, simplemente el nombre del archivo que se va a crear, .doc. Doc es la extensión. Aquí podríamos usar txt, un archivo de texto. Listo. Vamos a ver. Posteriormente tengo los métodos. Tengo un método sencillo que es incrementar, que me va a incrementar la dimensión en una sola posición. Más significa que va a incrementar de 1 en 1. Después tengo un método guardar datos, que estos son los parámetros que voy a dárselos desde el diseño, los datos reales que yo necesito guardar, y los guardo en los vectores. Después tengo un método que es mostrar datos, en la cual yo voy a visualizar los datos en un data grid view que se encuentra en el diseño, proporcionándole la fila. Después con for, algo que se muestre en todo lo que se encuentra en los vectores, en las filas del data grid view. Ok, después de esto
yo ya tengo creado los métodos, pero los vamos a crear desde cero. Vamos a ver. Vamos a ver cómo crear desde cero los métodos. Por ejemplo, vamos a hacer el método crear archivo. Yo los voy a comentar para que no me salga ningún error de ambigüedad. Listo. Vamos a crear el método crear archivo o archivo texto. Listo. No va a recibir ningún parámetro. Ahora vamos a utilizar using. Hay dos, en este caso, dos librerías, que es StreamReader y StreamWriter. StreamWriter es el que me permite escribir. En este caso, con esto igual puedo crear el archivo, y StreamReader simplemente me permite para leer de un archivo. Vamos a usar StreamWriter. Voy a poner un objeto, lo voy a poner archivo, pueden ponerle cualquier nombre. Va a ser igual a file.createText, donde en la ruta que yo lo especifiqué. Listo, este es sencillamente mi método para crear el archivo. Simplemente se encargará de crear el archivo, nada más. Lo creará vacío, sin nada. Ahora voy a hacer un método muy aparte para que, de tipo void también, de tipo proceso, guarde los datos que se encuentran en el vector y los lleve al archivo texto. Le voy a poner el nombre descriptivo del vector al archivo texto. Tampoco recibe parámetros y es muy sencillo. Using, aquí voy a utilizar StreamWriter. También voy a escribir, lo voy a poner archivo, va a ser igual a file.appendtext. Appendtext me va a abrir el texto para que yo pueda escribir en ese archivo texto. ¿Dónde? En la ruta. Ok. Algo que cada vez que yo vaya a desbloquear el archivo, voy a requerir crear el texto cada vez, ya que si no se va a estar sobreescribiendo varias veces del vector del archivo. Para que no se repita, entonces hago llamado al método crear archivo. Esto ustedes lo podrían ver un poco en la práctica, entenderlo un poco cómo funciona, y podrían modificar a su gusto y trabajar a su manera. En este caso lo vamos a hacer de esta manera. Ahora voy a crear una variable de tipo string llamado línea, en la cual voy a almacenar todo lo que se encuentra en los vectores. Voy a hacer un for para que yo visite todas las posiciones de los vectores y hasta p dimensión lo voy a almacenar en la variable línea. Línea va a ser igual al vector nombre donde se encuentra i. En este caso voy a concatenarlo con un carácter en la cual al leerlo lo pueda separar con ese carácter que se va, en este caso que sea único
Por ejemplo, voy a ponerle en la barra, voy a seguir concatenando con la edad donde se encuentra y más la fecha donde se encuentra y ok. Después de ya hacer esto, lo tengo escrito en la variable línea. Entonces lo que me faltaría es, a través del objeto archivo, voy a llamar al método writeLine, que me va a escribir lo que yo le dé en paréntesis, en este caso lo que tenga línea. Listo, vamos a probar hasta ahí, a ver si está funcionando. Entonces me faltaría hacer llamado a estos dos métodos, en este caso a este método. Si llamo a este método, estoy llamando al método del archivo. Vamos a ver, cuando yo le dé guardar, primeramente me va a incrementar la dimensión, después va a guardar los datos que se encuentran en este caso. Estos son parámetros que yo he pedido en el método. El txt.text, la propiedad .text me tiene lo que se escribe ahí en el text box, y el punto value del numeric up down convertido en este caso a byte, ya que el tipo de dato que me proporciona el numeric up down es de tipo decimal, y la fecha, que es también la propiedad .value, y en este caso lo estoy mostrando a través del archivo .mostrarDatos, que es un método que ya se lo mostré. Solamente me faltaría aquí llamar al método archivo del vector al archivo, que no tiene parámetros. Vamos a probar hasta ahí si está funcionando. Entonces le voy a iniciar. Vamos a guardar algunos registros. Vamos a guardar cualquier cosa. Por ejemplo, BBB. Entonces estos dos datos deberían ya de estar en un archivo texto en la cual se encuentra en la carpeta de contenido del proyecto, en la carpeta Bing Debug, y yo le puse un nombre que vamos a revisar el nombre. El nombre en este caso que se encuentra en el constructor es un archivo datos.txt. Entonces tengo el archivo datos. Vamos a ver si es este. Listo, aquí está el archivo. Como pueden observar, están los datos ahí. Vamos a borrar estos archivos que están aquí para ver que realmente está funcionando. Voy a borrarlos. Y este también está aquí. Y voy a guardar nuevos registros, ya que esos archivos eran prueba. Vamos a borrar entonces dos nuevos registros, y estos dos nuevos registros deberían de encontrarse, vamos a poner 3, deberían de encontrarse en el archivo texto que se llama datos. Como pueden observar, son los mismos datos que yo he guardado en el data grid view. Esa es una manera de poder guardarlo. Ahora otra cosa es que yo del archivo lo almacene en los vectores para que lo pueda seguir usando. Como pueden ver, he puesto una separación de una barra. Eso nos va a ayudar bastante para la separación, para poder meterlo ahora en los vectores. Ahora vamos a hacer el método que se va a llamar del archivo al vector.
del archivo al vector. Ok, del archivo al vector. En este caso, cuando yo vaya a leer, lo voy a hacer de esta manera, vaya a los datos, requiero que mi variable pDimensión sea igual a -1. Luego voy a usar en este caso StreamReader para leer archivos, textos, va a ser igual a file.openText. Vamos a abrir el texto donde se encuentra pruta. Ok. Posteriormente voy a hacer un while, una estructura repetitiva while, donde voy a leer en una variable de tipo string llamada también línea. Voy a leer línea va a ser igual a través del objeto archivo .readLine, mientras que esto sea diferente de null, de vacío. Mientras sea diferente de null, entonces en este caso voy a llamar a incrementar cada vez que lea una línea. Cada vez que lea una línea voy a llamar a incrementar dimensión. Y posteriormente, en este caso voy a crear un vector, la cual hay una propiedad que es el split, que me permite con el solo llamado a separar y guardarlo, en este caso en un vector de tipo string llamado datos. Voy a declarar un vector de tipo string llamado datos. Vamos a poner en este caso cuántos datos estoy guardando, solamente 3. En este caso solamente tengo 3. Ahora, por ejemplo, datos va a ser igual a la línea que voy a leer, punto split es la propiedad que me pide un carácter en la cual yo use de separación. ¿Se acuerdan que yo puse un solo carácter de separación al método que es del vector del archivo? Puse este carácter. Entonces va a leer un nombre, encuentra este carácter y lo va a guardar en una posición, en este caso 0 del vector, después posteriormente en la posición 1, posteriormente en la posición 2. Solo gracias a esto, entonces ya tengo los datos en el vector datos. Ahora simplemente me falta pasar de ahí a los vectores originales donde yo quiero tenerlos. En este caso donde se encuentra la dimensión va a ser igual a datos la posición 0. De igual manera la edad donde se encuentra pDimensión va a ser igual a datos la posición 1. Pero aquí hay un problema de conversión. Como pueden observar, este es de tipo string, no se puede convertir en byte. Requerimos entonces convertirlo en tipo de dato byte. Vamos a usar el convert.toByte. Este me convertirá esa cadena en byte y de esa manera no tendré problemas.
Por último, la fecha, donde se encuentra pdimensión, va a ser igual a convert de igual manera a datetime, que vamos a convertir lo que tenga el vector datos en la posición 2. Listo. Ya tengo entonces culminado el método. Por ejemplo, este método podría llamarlo en el evento load. Vamos a ver en el evento load, guardar. Vamos a entrar al evento load dando doble clic al formulario. Voy a llamar archivo punto del archivo al vector, que es el método que me va a llevar del archivo al vector. Después de llevarlo a los vectores, necesito obviamente mostrarlos para que los pueda visualizar, en este caso en un data view. Vamos a probar el programita. Vamos a probar. Recuerden que ya almacenamos 3 registros y está funcionando correctamente. Esos 3 registros que yo almacené anteriormente los está, en este caso, guardando de esa